Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su clase virtual de ética en enfermería. Entonces, tenemos acá, ¿verdad? Lo que vamos a hablar un poquito va a ser acerca, ¿verdad? De las responsabilidades que nosotros tenemos. Voy a darle un pequeño clic de retroceso para que ustedes puedan ver el título, por favor. Nuestra clase es conceptos relacionados, jurídica y responsabilidades de profesional sanitario. Quiere decir, ¿verdad?, que nosotros debemos de saber a qué nos metemos. Y anteriormente yo se lo decía siempre a ustedes, que nosotros debemos de saber que la ley está para apoyarnos, pero si nosotros cometemos alguna imprudencia que conlleve la vida de la persona, también nos vamos a ver involucrados en un acto legal, ¿verdad? Y después dice las responsabilidades profesionales sanitarias, responsabilidad que debo de tener yo, ¿verdad?, en el área de enfermería. Aparte que es una responsabilidad, debe de ser 100% profesional, porque acuérdense ustedes que las vidas humanas ya no se pueden recuperar y tampoco se puede componer algo que se descompuso, porque no somos partes de un vehículo ni partes de un mecánico, ahora no somos mecánicos. El mecánico echa a perder una pieza y listo, pero nosotros no, nosotros somos seres humanos y si nosotros no cuidamos bien a las personas, las podemos dejar marcadas para toda su vida. Entonces acá nos dice causas múltiples en las que el profesional de enfermería puede verse involucrado en un problema legal. Tenemos el primero, cumplimiento de órdenes médicas, aún sin tenerla sustentada por escrito, el plan médico o evolución del paciente. Esto quiere decir que cuando nosotros el incumplimiento es por lo menos, es por ejemplo decirle yo por adelantar más mi trabajo. Yo ya sé que el paciente, por ejemplo, necesita un relajante o un tranquilizante, pero si el doctor, ¿verdad?, no me ha dicho a mí que yo lo aplique, o en el caso de una solución salina, que yo le vaya a colocar solución salina, pero el doctor dice que todavía no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes muy bien que yo se los he repetido, nosotros no somos doctores, somos enfermeras. El doctor es el que dice qué medicamento le voy a poner yo. Entonces ya con una orden médica, ya con un diagnóstico, ya se le pone al paciente el medicamento, pero debo de tener yo un papel. Todas las órdenes que ustedes reciben en el hospital, ustedes las van a ver cuando ya estén en sus prácticas, los papeles, todas las órdenes médicas son legales, porque me está diciendo a mí como enfermero que yo puedo administrar ese medicamento porque el doctor ya le hizo una serie de estudios a mi paciente. Entonces yo solo nada más le voy a colocar el medicamento que le indica, pero antes no, aunque yo sepa lo que le voy a administrar, porque con el tiempo la enfermera agarra experiencia también, pero el hecho de que tenga experiencia no le hace ser un doctor. Acuérdense que para ser doctores hay que estudiar bastante y no solo se quedan así ellos. Por eso es de que la medicina pues tiene varias especialidades, ¿verdad? Después tenemos cumplimiento de indicación médica de forma verbal, mala administración de medicamento. Esto quiere decir, ¿verdad?, que el doctor le dice a uno, ¿verdad?, de indicación médica de forma verbal. Acuérdense ustedes que en el área de enfermería, y estamos hablando en el área de hospital, no hay ninguna orden verbal, toda tiene que ser por escrito. Eso sí que se les quede siempre y manténganlo siempre en su mente, en su pensamiento, que todo debe de ser por escrito. Por eso es que en los trabajos ustedes han oído que dice, es que yo tengo una llamada de atención verbal. Es mentira, no hay atenciones de llamadas verbales, solo escritas, ¿sí? Lo que se le hace es una llamada de atención nada más, pero verbal no, porque ustedes van al Ministerio de Trabajo y ahí les van a decir a ustedes de que si no está en un papel no vale, ¿sí? Porque a lo que le dicen llamada de atención verbal es solo un llamado de atención y ya, pero no tiene ninguna base legal, pero la escrita sí. Entonces, si un doctor nos dice a nosotros, mire, vaya a aplicarle tal medicamento, pero si no tengo algo que me ampare, yo no lo voy a hacer, porque acuérdense que al momento de que le pase algo al paciente, la primera que van a investigar va a ser a usted. El doctor fácilmente se puede lavar las manos y decirle, yo no le dije nada, porque como era verbal, pero si está por escrito, ya hay un papel legal, ¿verdad?, que dice, yo por órdenes del doctor fulano de tal, le apliqué el medicamento. Después hablamos de la revelación de secretos. Se trata de una falta grave y se refiere a la revelación de información de tipo confidencial confiada a la enfermera o enfermero. Entonces,
Cuando nosotros en el área de enfermería, ¿verdad? Nosotros no podemos decir de qué padece nuestro paciente porque es algo que a nosotros no nos compete. Entonces, si se logra comprobar que usted cometió esta imprudencia, la persona la puede demandar a usted. Por falta de secreto profesional, la persona puede dilatar 1 año o 2 años de prisión si se logra comprobar, ¿verdad?, que la persona lo hizo con hecho premeditado. Entonces, ahí hay un gran problema, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de hecho premeditado es que nosotros hacemos las cosas ya conscientemente, ¿verdad? Sabemos de que le va a ocasionar un daño a la persona. Entonces, en el área de enfermería, ustedes van a oír muchas cosas de sus pacientes, pero ustedes no la pueden divulgar ni con la compañera de trabajo ni con los compañeros de trabajo, porque nos está diciendo a nosotros que es de carácter, ¿qué?, profesional, y es un secreto. Cuando hablamos de un secreto se refiere a algo que debe de tener guardado y tener cuidado de eso. Es un secreto profesional. Cuando decimos secreto profesional es porque es algo de mi trabajo que tiene que ver con la vida de una persona. Y también cuando lo dice aquí, confidencial o confiada a la enfermera, eso quiere decir cuando el paciente nos dice a nosotros un síntoma que no se lo haya dicho al doctor. En ese tema es un poquito más delicado porque algunas veces ustedes van a decir, pero si yo guardo el secreto y mi paciente va a vivir, si yo no digo ese secreto va a morir, pero si lo digo va a vivir. Entonces ahí entra uno entre una controversia porque dice uno, ¿puedo o no puedo decirlo? Yo lo que les voy a decir es que cada quien debe tener su criterio propio, ¿sí? Uno debe tener un criterio propio, saber de que las leyes están para cumplirse, y ser enfermero es algo muy delicado porque ustedes en el transcurso de la enfermería ustedes van a ver un montón de cosas, van a escuchar cosas, se van a enterar de cosas. Entonces a veces el paciente llega a tener más confianza con la enfermera que con el doctor. Es por lo mismo, porque acuérdense que la que está todo el tiempo con el paciente es la enfermera. No digo que el trabajo del doctor no sea bueno, claro que es bueno, porque acuérdense que la enfermera y el doctor trabajan en equipo, pero me refiero de que el doctor no puede estar específicamente como la enfermera, ¿verdad?, que mira los tres ciclos del día, ¿verdad?, desayuno, almuerzo y cena. En cambio el doctor no, porque él tiene demasiados pacientes que atender, entonces a él no se le da para tanto, pero a la enfermera sí. Entonces, si ustedes se ven en algo así, lo mejor es tener su propio criterio y asesorarse de la vía legal, porque ahí sí que si la persona no quiere, acuérdense que no le podemos dar un tratamiento a una persona si no lo quiere, y la ley ampara a la persona, aunque uno diga pues si se va a morir, pero la persona no quiere la asistencia, no se le puede dar, a nadie se le puede obligar a recibir una asistencia que no quiere, porque acuérdense que en esa hoja va la firma del paciente. Después tenemos las responsabilidades profesionales, se refiere a la comisión de actos delictivos, ya sean de dolosos o culposos durante el ejercicio profesional. Cuando nos hablamos de dolosos es cuando nosotros nos metemos a situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, cuando sabemos nosotros de que hacemos cosas que puedan poner en riesgo la vida de nuestro paciente, y más sin embargo la hacemos, ¿verdad? Aparte que viene siendo doloso más culposo. ¿Por qué? Porque usted es culpable de lo que le está pasando al paciente. Entonces, son cosas, ¿verdad?, que ustedes dicen, pero nosotros no estamos estudiando derecho, no están estudiando derecho, pero ustedes deben de saber que nosotros tenemos derechos y obligaciones. Uno de los derechos de nosotros es saber qué tipos de derechos nos amparan y que nos perjudican. Entonces, acá está deslogado, ¿verdad?, en los cuales nosotros nos podemos ver comprometidos. Acuérdense que en esta vida y en este país que vivimos nosotros, según la Constitución Política de la República de Guatemala, dice que nadie puede ampararse en la ignorancia, porque nadie en este tiempo somos ignorantes, porque tenemos muchos medios de cómo estar, tenemos muchos medios de cómo estar nosotros informados. Tenemos medios de comunicación, de televisión, y tenemos también por vía internet y incluso hasta por una llamada, ¿verdad? Ahora tenemos las causas de responsabilidad. Eso es muy importante que ustedes la sepan. La primera es aplicación de medicamentos, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos de aplicar? ¿Cómo lo vamos a aplicar? Es un protocolo, y la mayoría de enfermeros pues ya sabemos qué es lo que debemos de hacer. La asepsia ante todo, que no se les olvide.
Después tenemos trato directo con el paciente, ¿sí? Nosotros tenemos mucho trato directo con el paciente porque nosotros somos los que más nos dirigimos al paciente, ¿verdad? La toma de signos, su temperatura, si algo le pasa al paciente, qué dolor siente, ¿verdad? Entonces el trato siempre va a ser más directo porque siempre vamos a estar en constante tacto con la persona. Después tenemos seguridad del paciente. La seguridad que nosotros le brindamos es con la forma que nosotros hacemos las cosas, cómo le hablamos, cuando él tiene duda de algún examen que le hayan hecho, si ustedes empiezan a tartamudear o a titubear, el paciente lo va a notar. Y si yo fuera un paciente, no me gustaría que cuando yo le preguntara a una enfermera me dijera, no, ¿verdad? Porque entre en duda. Es la seguridad con la que ustedes hacen las cosas, es que se ganan a la persona, hacer sentir segura a la persona, que si está en el hospital es porque va a recibir la atención que merece según el quebranto de salud por el cual esté pasando. Después dice falta de orientación. Cuando nosotros no orientamos bien a un paciente, no lo podemos venir a inyectar ya, le tenemos que decir. Yo me ha tocado a mí ver a veces en ciertos casos de mi vida ver que hay enfermeras de que solo los inyectan y nunca le dicen que le están inyectando. Es importante que el paciente lo sepa. Algunos dicen, pero si ni me va a entender, no importa que el paciente no le entienda. Es responsabilidad de usted decirle al paciente qué es lo que va a hacer. Por eso es de que a veces el paciente, ¿verdad?, no está orientado. Y cuando un paciente no se le orienta, se cometen muchos errores. Puede ser que haga bien su trabajo, pero como no informa bien a su paciente de su estado de salud, él pueda cometer un error, ¿verdad?, que conlleve todo ese trabajo y botarlo de un solo momento. Después tenemos revelación de secretos. Era lo que anteriormente habíamos visto. No podemos revelar los secretos del paciente, ¿sí? Tampoco nos podemos hacer muy amigos del paciente, porque cuando se crea un lazo de amistad entre el paciente y el enfermero, se dejan de cumplir ciertas cosas. No podemos relevar lo que no nos compete a nosotros. Después dice negarse a dar atención de salud a la ciudadanía. Es, por ejemplo, pongamos el caso del coronavirus. Muchos dicen, es que cómo mencionan el coronavirus. Pues estamos hablando que hoy en día es algo que nos está afectando a todos, ¿sí? En muchas poblaciones las personas por falta de información, porque es por esto, bien, por la falta de información, aquí se orienta, también entra a ver la orientación y la información, porque si en los áreas donde se está dando en contra de las personas que trabajan tanto en los hospitales y las personas que están padeciendo esta enfermedad, si las personas del área de salud se tomaran el tiempo para decirle a la ciudadanía cuáles son los efectos y en qué afecta, créanme lo que no existirían mucho los linchamientos. Entonces nosotros también, ¿verdad? Y también el Ministerio de Salud también debe de poner de su parte, informar más a la población, porque muchas veces se dicen cosas a la mitad y no se dicen al concreto. Entonces el Ministerio de Salud pues es la ente mayor que tienen todas las instituciones, ¿verdad? Velan por la salud de las personas. Entonces yo pienso que con una mejor capacitación a las personas, yo creo que esto acabaría, ¿verdad? Dejarían de estar desorientados, ¿verdad? Y la falta de desinformación. Después tenemos realizar su trabajo con negligencia, impericia o imprudencia. Cuando hablamos nosotros de negligencia es cuando nosotros hacemos las cosas. Por ejemplo, si yo sé que me debo de lavar las manos porque voy a curar una quemadura de 3er grado y yo no lo hago, se va a infectar más a la persona, ¿sí? Y voy a ocasionarle un daño irreversible, porque hay cosas que no se pueden componer ya. Después dice negligencia. Cuando nosotros hablamos de negligencia, ya le había dicho, impericia o imprudencia. La impericia se trata, ¿verdad?, de lo que yo puedo hacer, ¿verdad?, que no pienso bien las cosas, ¿verdad? Mis impulsos, mi falta de orientación, mi falta de responsabilidad es la que me hacen a mí, ¿verdad?, ocasionar un daño mayor. Y después nos dice imprudencia, ¿sí? Ser imprudentes cuando sabemos de que tenemos que tomar ciertas medidas, ¿verdad? Y no lo hacemos. Después dice contestar agresiones al paciente, familiares o compañeros. A veces cuando uno va a visitas a los hospitales o sanatorios, yo me doy cuenta de que a veces los enfermeros dicen, no le dicen a la familia desde que entra, miren, para visitar a las personas, si es un cuarto que él pueda pagar, ¿verdad?, y solo tiene 2 camas, lo que se les dice es, por favor, solo entran de 2 en 2. No se pueden tomar fotos adentro, tienen que respetar, no se puede sentar a la cama que está a la par, porque acuérdense ustedes de que un rato de otro puede llegar un paciente y se sienta en esa cama contaminada
le vamos a ocasionar un problema. Por eso es de que les dicen, ¿verdad?, que no se sienten en las camas, que no le lleven comida al paciente, a menos de que el doctor lo haya dicho o lo máximo que uno le puede llevar a un paciente es agua, ¿verdad? Es lo más como es agua, jabón, pasta, todo lo que le va a servir a él de higiene personal o de uso diario. Pero a veces cuando se menciona esto es porque a veces los familiares no se les dice desde el inicio, mire, solo 2 personas pueden entrar, entra uno y sale otra. Entonces, a veces el enfermero dice, no, que no sé qué, se pone en conflicto. Yo pienso que cuando uno no puede llegar al diálogo con un paciente, lo mejor es llamar a otro compañero de trabajo y que él termine, porque muchas veces la persona ya se buscó con uno y uno sigue ahí, más grande es el problema. Nosotros debemos de evitar, acuérdense ustedes de que nosotros como enfermeros nos miran a nosotros de una manera como que nosotros no fuéramos seres humanos, nosotros también somos seres humanos. Pero una de las cualidades de ser enfermero es tener benevolencia, empatía, ¿sí? Ponerme yo en el lugar de las familiares. ¿Qué pasa si se fuera mi caso? Me gustaría ir y visitar a mi familiar, pero entonces es cuestión de que nosotros miremos de carácter y de criterio, cómo decimos las cosas. ¿Oyeron? Eso es algo muy importante. Omitir o no hacer la nota de enfermería. Fíjense que, ya les dije, la nota de enfermería es un papel legal. Es un papel legal porque cuando alguien fallece en un hospital, lo primero que hace el Ministerio Público es pedir el expediente del paciente. La nota de enfermería es un papel legal, no puede ir ni manchado ni alterado. Por eso es de que muchas veces ahora en la mayoría de hospitales ya no dejan que el enfermero ponga demasiadas abreviaturas. Ahora son pocas las abreviaturas, ¿verdad?, que se dejan, y lo contrario, todo es por escrito, bien especificado. Entonces es importante, ¿verdad?, de que ustedes no omitan esta nota de enfermería, porque se van a ver un problema legal, porque si la persona fallece y ustedes no hicieron su nota de enfermería, los van a tomar como sospechosos, porque la enfermera, sin importar si está en público o en privado, su primer trabajo de ella es hacer una nota de enfermería. Eso sí que no se les olvide. Después tenemos negarse a otorgar atención de salud a un ciudadano. Tenemos el artículo 294, omisión de auxilio. Tenemos el artículo 295, sanción a médicos o enfermeros y demás profesionales similares y auxiliares, así como a los dueños, directores, administradores o encargados de cualquier institución de salud que injustificadamente nieguen o condicionen a la presentación de un servicio médico a quienes tengan notoria urgencia de ellos. Por estas en peligro su vida o su salud, se sancionará con prisión de 6 meses a 3 años de multa, de 20 a 150 días de salario, y si la persona fallece, en prisión de 2 a 4 años, hasta 300 días de salario. Esto quiere decir que, si ustedes se dan cuenta, son cosas, ¿verdad?, que a veces a uno no le explican. Era cuando yo les explico a ustedes, ser enfermero conlleva una gran responsabilidad, aparte una gran responsabilidad, y saber, ¿verdad?, que hay cosas que si yo cometo o niego la asistencia a una persona. Por eso es de que, si se han dado cuenta ustedes, de que ahora se giró la orden, que sin importar si es privado o es público, y el país requiere la asistencia, ¿verdad?, y el uso de esos hospitales, tienen que abrir las puertas. Máximo con el COVID-19, ¿verdad? Ustedes, que es una enfermedad muy fuerte, que no se le puede negar la asistencia a nadie. Toda persona, sin importar el tipo de enfermedad que tenga, tiene que usarla. Aquí también se puede decir, les voy a decir a ustedes, no lo dice, pero se les voy a decir yo a ustedes, acá también puede entrar daño a terceras personas. Cuando nosotros decimos a terceras personas, nos referimos a que si, por ejemplo, yo cometo una negligencia médica y muere la mamá y tiene niños menores, que son 3 niños, quiere decir de que yo me comprometo, por eso menciona salario, yo me comprometo a velar por esos niños hasta que ellos sean mayores de edad. Quiere decir de que yo voy a pasar manutención hasta que ellos sean mayores de edad. Y cuando decimos daños a terceros, significa de que si yo, por ejemplo, dejo a la persona con una discapacidad y solo ella era la que generaba ese ingreso a su casa, la voy a ver perjudicada, porque ella ya no va a tener cómo sostener a su familia. Entonces allí entro yo en una demanda legal donde yo pueda mantener a la persona que le ocasionó el daño, más los hijos si son menores de edad. Y si no, a los hijos,
pero se mantiene a la persona durante toda la vida. ¿Por qué? Porque gracias a mi inteligencia yo le ocasioné un daño permanente. Entonces se dan cuenta ustedes, por eso es de que ustedes van a oír siempre la palabra daño a terceras personas. A eso se refiere en la vida legal. Después tenemos las responsabilidades profesionales. Se refiere al deber de hacerse cargo y de responder por las acciones derivadas del ejercicio de cualquier profesión. El no hacerlo puede derivar en un delito que puede ser de dos tipos. Delito doloso es el que se deriva del daño ocasionado con intención. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, de un daño, de hacerle culposo, es, por ejemplo, cuando yo sé, ¿verdad?, que, por ejemplo, si es una persona que es alérgica a la penicilina y yo le aplico penicilina, ¿qué es lo que va a pasar? Ya se puede imaginar lo que le va a pasar a la persona, le va a ocasionar daños a su salud, aparte de su integridad, que es lo que se trata de cuidar, pero también aquí menciona otras profesiones, no directamente al área de salud. Por ejemplo, ustedes la pueden agrupar a todo su entorno familiar, laboral, académico. Entonces, se dan cuenta ustedes de todo lo que perjudica, y aquí menciona el delito doloso, es cuando se deriva del daño ocasionado con intención. Quiere decir que si yo ya sé que le va a producir un daño a mi paciente y yo lo hago, entonces a eso se le llama doloso, un delito. ¿Por qué? Porque yo ya estoy atentando con la salud en contra de una persona, y si se logra comprobar que fue así, ya se pueden imaginar, allá decía que me llevaba de 4 a 5 años de prisión, y no solo eso, lo que me hace la sanción, ¿verdad?, de que yo ya no pueda ejercer en el área de salud, porque yo no estoy apta. ¿Por qué? Porque cometí un delito doloso. Su tarea es la siguiente: investigue más acerca del tema e ilústrelo en su cuaderno. Quiere decir que ustedes van a investigar más acerca de las diapositivas que yo les coloqué acá en su clase virtual. Investíguenlas, ilústrenlas, ¿verdad? Entre más información tengan ustedes de los artículos, ¿verdad?, de la ley, constitución política, del área penal, no porque ustedes van a estudiar derecho, pero es importante que nosotros como enfermeros sepamos cuáles son nuestros derechos. Cuando nosotros no sabemos cuáles son nuestros derechos, la gente tiende mucho a abusar de uno. ¿Por qué? Porque uno no tiene conocimiento. La palabra ignorancia a mí nunca me ha gustado, porque nadie es ignorante, solo estamos mal informados. Entonces, es un bonito tema. Por favor, estudienlo más a fondo, investiguenlo. Ya les dije, entre más investiguen ustedes, va a ser mejor para ustedes, porque van a tener dos: una que yo les di acá, más la que van a investigar. Yo les deseo muchos éxitos, muchas bendiciones. Espero verlas pronto a todos, ¿verdad? Que Dios los bendiga y cuídense mucho.